Hoy vamos a continuar dando con los temas de las derivadas, especialmente con lo que es la regla de la cadena. ¿Para qué nos sirve esta regla? Nosotros tratamos anteriormente con unos ejercicios bastante sencillos, como son las derivadas de las trigonométricas, como son las derivadas de una función exponencial cualquiera. Ahora, la regla de la cadena es como una continuación a este tipo de función. Es una instrucción más o un paso más que se le añade a unas funciones particulares que se tratan dentro del cálculo. Así que no se asusten, es simplemente una regla adicional a lo que ustedes ya conocen. ¿Cuándo vamos a estar utilizando esta regla en específico? Pues bueno, existen dos casos. Cuando tenemos una función trascendental, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Como dije anteriormente, recuérdense, vamos a seguir trabajando con las reglas que ustedes ya aprendieron para las funciones trascendentales. Lo único que se le va a añadir un paso adicional que se conoce como la regla de la cadena. ¿Por qué? Pues miren, por ejemplo, una función trascendental son las trigonométricas. Entiéndase que son las funciones como coseno, seno, tangente. Normalmente usted ha trabajado con esta función cuando su argumento es igual a x. Pues ahora va a añadirle el paso o la regla de la cadena cuando ese argumento es diferente a x. O sea, usted va a derivar la función trigonométrica como siempre lo ha hecho. Lo único que tiene que recordarse de añadir la regla de la cadena. Igualmente pasaría con las funciones exponenciales, como son los logaritmos o como es e a la x. Usted va a derivar como siempre lo ha hecho, pero tiene que acordarse ahora que tiene que utilizar la regla de la cadena, porque vuelvo y repito, la regla de la cadena es un paso adicional que se utiliza basándose en las reglas anteriores dadas para cada función. Luego continuamos con lo que se conocen las funciones elevadas a un exponente. Eso es, por ejemplo, como tenemos una función normal, como lo sería x más 1, esa función usted conoce cómo derivarla, no tiene problema. Ahora, si nosotros fuéramos a ver una función exactamente como esta, pero elevado a un exponente, póngale x más 1 a la 3, ya en este caso hay que añadirle el paso de la regla de la cadena. Fíjense la diferencia. Esta es una función normal como nosotros la conocemos y rápido podremos sacarle la derivada viendo que sería 1. Ahora fíjense la diferencia. Sigue siendo una función sencilla, pero está elevada a un exponente. Eso me obliga a mí a yo utilizar la regla del exponente, pero también utilizar la regla de la cadena. O sea, ahí es que tal vez muchos estudiantes se confunden. Recuérdense, esto sigue siendo la regla del exponente. Cuando yo vaya a resolver esto, yo sigo bajando el exponente y copiando lo que está adentro igual y restándole 1. Pero ahora la regla de la cadena me obliga a yo multiplicar por la derivada de lo que está dentro, que en este caso sería por 1. Y esa es la diferencia tal vez en derivar por lo que sería la regla del exponente y derivar por la regla de la cadena, que lo que implica es un paso adicional. Siempre se multiplica por la derivada de lo que está dentro. Tenemos la función x al cuadrado más 3x más 5 elevado a un exponente. Y lo primero que yo tengo que preguntarme es, bueno, ¿qué regla yo puedo utilizar? Yo tengo un exponente, así que sé ya que tengo que utilizar la regla de la potencia. Mas sin embargo tengo un problema. Esto aquí no es una x simple, es una función. Pues en este caso es que viene a aplicarse la regla de la cadena. ¿Qué dice la cadena? Pues mira, no hay problema. Utiliza la regla de la potencia, pero recuérdate que tienes que también multiplicar por la derivada del argumento. El número sería lo siguiente. Nosotros sabemos que para la regla de la cadena, lo primero que se hace es que el exponente se baja. Por eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Voy a coger este exponente y lo voy a bajar sin ningún problema. Entonces, copio lo que está dentro de la función tal y como está ahí. Simplemente una copia. X al cuadrado más 3x más 5. Y la regla de la cadena también dice que al exponente réstale 1. Así que voy a copiar el 2. Pero ¿qué es lo diferente a utilizar la regla de la potencia a utilizar la regla de la cadena? Que la regla de la cadena me dice, mira, muy bien, hiciste la potencia, pero te falta un paso. Tienes que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de ese exponente. Ok, o sea que yo utilizo la regla de la potencia
Y no se te olvide, ¿verdad? Que muchas veces es el error más común, que tienes que volver a derivar cada término para luego multiplicarlo. O sea que esto quedaría de la siguiente manera. Yo vuelvo a abrir otro paréntesis y entonces derivo cada uno donde me viene quedando 2x más 3. Y así se vería este ejercicio derivado por la regla de la cadena. Fíjate que si hubieras utilizado la regla de la potencia, solamente hubieras llegado aquí y te faltaría este término. Y para esto es que se utiliza la regla de la cadena. Vamos para el segundo ejemplo. Tenemos a seno, ¿verdad? Nosotros conocemos ya que la derivada de seno es coseno y el argumento se copia igual. Pero la regla de la cadena me dice, mira, ese seno tiene un argumento diferente de x, tienes una función ahí, así que por lo tanto vas a derivar normal, como si no hubiese ninguno, pero tienes que recordarte que tienes que multiplicar por la derivada de ese argumento. Y tú, ok, o sea, ¿verdad? La derivada de seno viene siendo ¿qué? Viene siendo coseno, ¿verdad? Y yo voy a volver a escribir el argumento tal y como estaba, como si este argumento fuera x. Pero la regla de la cadena dice, recuérdate que aunque vas a derivar normal como si esto fuera x, tienes que multiplicar por la derivada de ese argumento. Y dices, ok, pues la derivada de este argumento es 3x al cuadrado. Y así que se derivan funciones a través de la regla de la cadena.